Bien, bueno, comenzamos y retomamos la clase que habíamos quedado, ¿cierto? Que el día sábado quedamos en la formación del Antiguo Testamento. Establecimos, haciendo un pequeño repaso, establecimos algunas pequeñas cosas en relación al Antiguo Testamento. Reconocimos, ¿cierto?, que para que un libro del Antiguo Testamento fuera reconocido como inspirado por Dios, tenía que tener ciertas características. La principal era la autoría, que era algún profeta o alguien que tuviera, ¿cierto?, algún dote profético. Por otro lado también era la audiencia, a quién estaba dirigido. Y tercero era la enseñanza, o sea, no tenía que haber una contradicción entre los otros libros que ya existían. Esas eran las cualidades básicas para aceptar un libro como inspirado por Dios. Y ahora vamos a continuar y vamos a ver el tema de la formación del Nuevo Testamento. Ese es nuestro tema que vamos a comenzar ahora y vamos a ver otros puntos más en relación a lo que venimos viendo de la clase de introducción a la Biblia. Recuerda antes de comenzar tener tu tiempo de oración, tener tu tiempo con Dios. No entres a la clase y solamente veas el video. Eso es lo básico. Eso es la primera milla. La segunda milla, como dice Jesús en el Evangelio, es orar, pedirle al Espíritu Santo iluminación, que te ayude a entender lo que vamos a estar compartiendo hoy día. Entonces, para comenzar, la formación del Nuevo Testamento, y la Iglesia recibió de los judíos la creencia en una norma escrita con respecto a la fe. Cristo mismo confirmó esta creencia al invocar el Antiguo Testamento como palabra escrita de Dios. Recuerden ahí lo que dice Juan capítulo 5. Vamos a ir a Juan capítulo 5, versículo 37 hasta el 39. Solamente voy a leer yo, no voy a leer todos los pasajes. Ustedes después lo leen con más calma. Dice el 37 al 39, dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad, dice, las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Al emplear entonces Jesús, al avalar, ¿cierto?, la palabra escrita, al emplearlo para instruir a sus discípulos también, como leemos en Lucas 24 al 45, Jesús también usó las escrituras para, ¿cierto?, formar a sus discípulos. Lucas 24, verso 45. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen qué cosa, las escrituras. Fíjate qué interesante. Jesús mismo está respetando y avalando las escrituras. Los apóstoles se refieren frecuentemente a la autoridad del Antiguo Testamento. Ahí tienes varios textos que tú puedes buscar con más calma y con más tranquilidad para ir avanzando en la clase. Como por ejemplo, segunda de Pedro 1:21, que lo vimos la clase pasada, el sábado, ¿cierto? Donde nos dice que hombres fueron inspirados por Dios para escribir, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Y eso es importante porque ahí le están dando autoridad al Antiguo Testamento, están respetando el valor del Antiguo Testamento. Los apóstoles reclamaron a continuación, para sus propias enseñanzas orales y escritas, la misma autoridad que la del Antiguo Testamento. Veamos un pasaje, por ejemplo, 1 de Timoteo 2:13. Veamos 1 de Timoteo, pongamos nuestros ojos ahí en 1 de Timoteo 2:13. 1 de Timoteo 2, verso 13. Dice: porque Adán fue formado primero, después Eva. Perdón, primera de Tesalonicenses 2:13, perdón, me equivoqué. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no con palabra de hombre, no como palabra de hombre, sino según
es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y podemos también leer Apocalipsis capítulo 1, verso 3, que también nos entrega información en relación a esto mismo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces los mismos apóstoles también reconocían que su enseñanza era una enseñanza también divina. Las revelaciones dadas a la iglesia por medio de los profetas eran consideradas como constitutivas con la enseñanza de los apóstoles, la base de la iglesia, como dice ahí en Efesios capítulo 2, verso 20. Dice Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así era justo y normal que la literatura del Nuevo Testamento fuera añadida a la del Antiguo Testamento y que el canon de la fe establecido hasta aquel entonces se viera aumentado. El Nuevo Testamento mismo nos permite señalar el inicio de estas adiciones. Ahora sí, 1 de Timoteo 5:18. 1 de Timoteo 5:18. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Segunda de Pedro capítulo 3. Vamos a Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro 3, 1 y 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y fíjense el verso 16 del mismo capítulo 3 de Segunda de Pedro. Dice: en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí estamos viendo que los apóstoles estaban reconociendo que había más escrito divinamente inspirado y no tan solo el Antiguo Testamento, y que sus propios escritos venían a ser la voz de Dios para su pueblo. En las generaciones posteriores a la apostólica se fueron reuniendo poco a poco los escritos que se sabía tenían autoridad apostólica, llegando a formar la segunda mitad del canon de la iglesia, y al final llegaron a recibir el nombre del Nuevo Testamento. Desde el comienzo, la apostolicidad constituía la puerta de que un libro tenía derecho a figurar dentro del canon. Ello significa que los apóstoles habían ratificado su transmisión a la iglesia, siendo que el libro había sido escrito por uno de ellos, o que estaba cubierto por su autoridad. Era la doctrina apostólica. Esto quiere decir, queridos hermanos, que volvemos a los mismos pilares de reconocimiento de un libro divinamente inspirado. ¿Cuál era? La autoridad. En este caso, en el Nuevo Testamento, nuevamente la autoridad apostólica. ¿Por qué Marcos y Lucas entonces están ahí como registro divinamente inspirado, siendo y sabemos que Marcos ni Lucas no eran apóstoles? ¿Por qué? Porque fueron los apóstoles que transmitieron. En Marcos se sabe que es Pedro que transmitió toda la información a Marcos, y a Lucas se sabe que fue compañero de Pablo que transmitió toda la información, y por eso se reconoció como un libro inspirado o divinamente inspirado, porque tenía la autoridad apostólica. Tenemos numerosas pruebas de que a lo largo de los siglos II y III, se fueron reuniendo bajo este principio los libros del Nuevo Testamento. No obstante, por diversas razones, la formación del conjunto fue haciéndose lentamente.
Al principio, algunas iglesias solamente reconocieron la autenticidad de ciertos libros. No fue sino hasta que el conjunto de los creyentes del Imperio Romano tomó conciencia de su unidad eclesial que se admitió universalmente la totalidad de los libros reconocidos como apostólicos dentro de las diversas fracciones de la iglesia. Aquí estamos hablando aproximadamente siglo IV, tercero, cuarto después de Cristo. Ahí es donde se cierra el canon del Nuevo Testamento. Ya dijimos en la clase pasada un poco que lo que más se demoró en el Nuevo Testamento para incorporarlo al canon fue el libro de Hebreos, porque no tenía su autor y por eso fue cuestionado. Santiago, segunda y tercera de Juan, Judas, y si no me equivoco fueron esos principalmente lo que vimos el sábado, que fueron los que más se demoraron en ser admitidos como canónicos, ¿ya? O como inspirados divinamente. Pero en tanto que la coordinación entre las iglesias era lenta, no importaba que una iglesia no admitiera un libro en el canon, a no ser que lo considerara apostólico. La doctrina de los apóstoles era la norma de fe para aquel grupo de hermanos en el primero, segundo y tercer siglo. Eran sus libros los que se leían en el culto público. Descubrimos que al principio del siglo II se les llamaba sin reservas de ningún tipo las escrituras. En la epístola de Policarpo, por ejemplo, capítulo 12, tenemos ahí evidencia. La epístola de Bernabé también, capítulo 4, también tenemos esa evidencia. Se admiten entonces los escritos de Marco y de Lucas porque estaban apoyados por la autoridad de Pedro y de Pablo. Se escribían comentarios acerca de estos libros, cuyas afirmaciones y fraseología conformaron la literatura de la época posterior a la apostólica. Desde el principio del siglo II, los 4 evangelios han sido recibidos por todos, en tanto que según segunda de Pedro 3:16, los lectores de esta epístola conocían ya una colección de cartas de Pablo, como leímos cierto anteriormente en el texto, que algunos tuercen, decía el escritor Pablo, eran difíciles de entender, y que los indoctos, dice, tuercen las escrituras para su propio provecho. Ya habían algunos libros de Pablo circulando, ya habían algunos libros de Pablo que estaban escritos y que ya los conocían también en aquel entonces. Ya se empleaban los términos evangelios y apóstoles para designar las dos secciones de la nueva colección. Asimismo, la canonicidad de Hechos ya estaba reconocida dentro de la primera mitad del siglo II. Fíjense cómo esto va avanzando lentamente en la iglesia. Recuerden que el canon fijo se estableció en el siglo IV. Estamos hablando del siglo II. En el siglo II, recién, más o menos ahí, en la mitad de ese siglo, se estableció y se aceptó el libro de los Hechos. Fíjense el tiempo y la demora que esto fue cautivando a la iglesia. Es verdad que ciertas secciones de la iglesia discutieron algunos libros, pero ello también muestra que su final admisión en el canon estuvo basada en pruebas suficientes. La iglesia, por ejemplo, en Siria, en el siglo II, había admitido todo el Nuevo Testamento como lo tenemos ahora, a excepción de Apocalipsis, las epístolas de Pedro, la segunda y tercera de Juan. Pero el resto del Nuevo Testamento, la iglesia de Siria lo aceptaba ahí en el siglo II. La iglesia de Roma reconocía el Nuevo Testamento, a excepción de la epístola a los Hebreos. La epístola de Pedro, Santiago y la tercera de Juan era la que no reconocían. La iglesia en el norte de África reconocía también todo el Nuevo Testamento, a excepción de Hebreos y segunda de Pedro y quizás Santiago. Fíjese entonces que este trabajo o este proceso de canonicidad del Nuevo Testamento fue un poco más engorroso quizás que el Antiguo Testamento. Las razones son variadas.
Pero lo importante es que aunque el proceso se hizo lento, la Iglesia sí pudo llegar a un consenso y determinar cuáles eran los libros que tenían que estar en el canon bíblico del Nuevo Testamento y así cerrar las dos secciones. La primera sección, el Antiguo Testamento, y la segunda sección, el Nuevo Testamento. Estas colecciones no contenían así más que los libros oficialmente aceptados dentro de las respectivas iglesias, lo cual no demuestra que los otros escritos apostólicos no fueran conocidos. Por lo demás, se llegó a la unanimidad durante el siglo III, con algunas excepciones. En la época de los concilios quedó adoptado universalmente el canon de nuestro Nuevo Testamento actual. En el siglo IV, 10 padres de la Iglesia y 2 concilios dieron listas de libros canónicos. 3 de estas listas omiten el Apocalipsis, cuya autenticidad había quedado, sin embargo, bien atestiguada anteriormente. Para ser más exacto, si no me falla la memoria, y el dato lo tengo, y si no después lo subo a la página, el dato puntual es que en el año 367, en el concilio Jamina, ahí se establece el canon del Nuevo Testamento. En el año 367, siglo IV después de Cristo, si no me falla la memoria. Si estoy errado, por favor, después retroaliméntenme con mi error para poder corregirlo sin ningún problema. Pero eso es lo que tengo en mi mente en estos momentos. 4 observaciones, o sea, mejor dicho, observaciones finales sobre el canon, no 4, es el punto 4. Observaciones finales sobre el canon, que es importante tenerlas en cuenta. A pesar de la lenta coordinación de los escritos del Nuevo Testamento, en un solo volumen, la creencia en una norma escrita de la fe era patrimonio de la iglesia primitiva y de los apóstoles. ¿Ok? No hay duda de esa realidad. B. Tanto los padres como las iglesias difieren en sus opiniones y prácticas en cuanto a la elección de los libros canónicos y en cuanto al grado de autenticidad que justificaba la entrada de un escrito en el canon. Este hecho tan solo subraya nuevamente las etapas por las que se tuvo que pasar para hacer admitir poco a poco a la iglesia entera la canonicidad de los libros del Nuevo Testamento. Recuerden algo importante. Recuerden que incluso Mateo mismo se quejaba mucho del libro de Santiago y él mismo decía que ojalá fuera eliminado el libro de Santiago de los libros canónicos. Él no lo aceptaba. Claro, después, mucho tiempo después, él se retracta de eso y él después ama el libro de Santiago, pero en sus principios él lo rechazaba. ¿Ok? Así que es un tema profundo que a través de la historia ha ido tocando, ¿ya? Así que no es tan antiguo el tema, sino que también es un poquito nuevo. Hay algunos que rechazan ciertos libros, otros no. Pero el consenso de la Iglesia Universal es que el Nuevo Testamento contiene 27 libros y esos libros son los canónicos, son los inspirados por Dios. C. Es también evidente que los cristianos de la Iglesia primitiva no aceptaron el carácter apostólico de los libros, sino después de haberlos examinado con detenimiento. De la misma manera, se revisó oportunamente la aceptación ocasional de los libros apócrifos o epigráficos. Me cuesta pronunciar esa palabra, así que ustedes pronuncienla mejor que yo. ¿Ok? ¿Ya? Que son los pseudos libros que andaban rondando en aquel tiempo. D. El testimonio de la historia nos da así una prueba de que los 27 libros del Nuevo Testamento son apostólicos. Esta convicción merece nuestra gozosa participación, sabiendo que nadie puede probar que sea falsa. Con todo, está claro que no admitimos estos 27 libros meramente porque unos concilios hayan decretado su canonicidad, ni solo porque tengamos a su favor el testimonio de la historia. Su contenido, visiblemente inspirado por Dios, contiene una prueba interna a la que es sensible nuestra alma, al recibir de él la iluminación y la convicción. Es importante esto, hermanos. Es importante que no porque el concilio X
y el grupo de padres de la iglesia X hayan dicho que estos son los libros, nosotros los vamos a aceptar. Nosotros hoy día podemos probar que estos libros son divinamente inspirados al leer su contenido, al ver sus escritos, a ver la coherencia con otros libros, al darnos cuenta que no hay ninguna incoherencia, o mejor dicho, no hay ninguna contradicción entre uno y otro, sino por el contrario, se nutren mutuamente todos los libros de la Biblia. Y eso nos da a nosotros esperanza y tranquilidad de que los libros que hoy día tenemos, tanto los 39 libros, los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento, son la palabra de Dios inspirada y la que Él quiso que se reconociera como su palabra inspirada. Y eso a nosotros nos da esperanza. Amén. Así que cualquier duda que tengan sobre esto me la hacen llegar también por interno, por correo electrónico. Recuerden mi correo electrónico: profe.alejandro@institutoteologicoreformado.cl. Una última observación: el nombre canon no fue dado al conjunto de los libros sagrados antes del siglo IV. Pero si este término tan universal en la actualidad no fue empleado al principio, la idea que representa, esto es, que los libros sagrados son la norma de la fe, era ya una doctrina de los apóstoles. Como dijimos anteriormente, las exigencias para que fueran aceptados como inspirados por Dios los libros del Nuevo Testamento son las mismas pruebas que vimos del Antiguo Testamento. Estas son: 1. La autoridad. ¿Quién escribió? En el Antiguo Testamento, un profeta o alguien con dote profético. En el Nuevo Testamento, un apóstol o alguien que tenga autoridad apostólica. Segundo, audiencia. ¿A quién iba dirigido? Antiguo Testamento, al pueblo de Israel. Nuevo Testamento, a la iglesia. Tercero, la enseñanza. Que no se contradijera con toda la Biblia, que no se contradiga entre sí. ¿Se recuerdan cuál era la discusión que se tenía hace un tiempo atrás en la Reforma, y por lo cual Martín Lutero odiaba tanto también el libro de Santiago? Era porque él pensaba, desde la luz que él tenía en ese momento, que Santiago planteaba una salvación por obras. Y cuando uno estudia Santiago, uno se da cuenta que el libro no está contradiciéndose con lo que Pablo afirma de la salvación por gracia. Lo que pasa es que la visión de Santiago, desde una perspectiva, es una visión práctica de la salvación. Santiago está diciendo: tú eres salvo, entonces tienes que tener actos de justicia que demuestren tu salvación. Pablo está diciendo que la salvación eterna no se consigue por méritos humanos, es por gracia divina. Ambos no están contradiciéndose. Lo que pasa es que Pablo está mirando la salvación desde el punto de vista legal y Santiago está mirando la salvación desde el punto de vista práctico. Esa es toda la cosa en cuestión. No hay contradicción entre uno y otro. Y esto nos lleva a pasar a nuestro segundo punto, el punto de la continuidad y discontinuidad de la Biblia. Esto es muy importante, lo que vamos a tocar ahora, es muy importante, porque hay que tener claro que hay muchas corrientes en cómo nos acercamos a la Biblia. Cuando hablamos de continuidad y discontinuidad de la Biblia, estamos hablando del acercamiento que las personas tienen hacia la Biblia. Usted puede tener un acercamiento de continuidad o puede tener un acercamiento de discontinuidad de la Biblia. Usted hoy día, yo espero que en esta lección usted tenga una visión un poquito más amplia en relación a cuál es su propia postura al acercarse a las Escrituras. Yo lo que voy a hacer es intentar tocar las 5 líneas de acercamiento a la Biblia más conocidas o que hoy día se están viendo, para que usted pueda sacar su propia conclusión de todo esto que estamos estudiando. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cómo armoniza la Biblia con el modelo total de la revelación de Dios?
De inmediato se hace evidente entonces que primero se debe contestar otra pregunta. ¿Cuál es la otra pregunta que hay que contestar? ¿Cuál es el modelo de la revelación divina? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo apropiado? ¿Cuál es el modelo que ocupa la Biblia? ¿Es el modelo de continuidad o discontinuidad? ¿O hay una mezcla? ¿O hay una fuente, una tercera fuente que no la estamos observando? Esa pregunta es tan importante que todo este capítulo lo dedicaremos a su explicación. Este punto, el punto 2, el capítulo 2 de esta clase, vamos a explicar todo este tema de la continuidad y discontinuidad de la Biblia. Es tan fundamental que yo quiero que usted abra su mente y pueda ver todo lo que nos entrega las Escrituras para poder profundizar. Una vez que se ha analizado el modelo de la revelación divina, la pregunta de cómo armoniza un pasaje en particular con el modelo total se hace más fácil de contestar. Sin duda que se hace mucho más fácil de contestar. Avancemos entonces. Hay muchas teorías respecto al mejor modo de conceptuar la naturaleza de la relación de Dios con el hombre. Hay muchas formas también. Dentro de la historia de la salvación, algunas teorías observan significativa discontinuidad, otras subrayan la continuidad dentro de la historia de la salvación. Un cuadro nos ayuda a entender hacia dónde queremos apuntar en este capítulo. Este cuadro está en su material escrito, en el Word. Aquí en el PowerPoint no lo puse, la verdad que por un tema de tiempo no lo puse solamente, pero en el Word está ese cuadrito y es una pirámide con continuidad, continuidad, descontinuidad, etcétera, que son las teorías o las ideas de cómo acercarnos a las Escrituras. Yo creo que cuando edite el video lo voy a colocar y ahí usted lo va a ver, así que tranquilo, ¿ok? Avancemos. Las ideas que tengamos acerca del modelo de la relación de Dios con el hombre son necesarias, porque proporcionan un cuadro básico organizacional alrededor del cual se puede entender la información bíblica. Si alguna clase de principios de organización, el volumen de información sería demasiado grande para comprender. Sin embargo, hay al menos dos peligros mayores al aceptar un cierto sistema de ideas acerca de la naturaleza de la revelación divina. Un primer peligro es el de imponer el sistema personal a la información bíblica en vez de derivar el sistema de dicha información. Y esto quiero que pongan atención, queridos hermanos. Estamos acostumbrados, sobre todo la iglesia chilena, estamos acostumbrados a que nos digan cómo pensar. Lo cual, a mi juicio, eso es un grave error. Hoy día lo que yo quiero hacer es que les voy a mostrar los principios que hay de acercamiento o las ideas que hay de acercamiento a la Biblia, tanto continuas como discontinuas, y yo espero que usted pueda sacar su propia reflexión sobre el tema y cuál es la mejor o la que más se acerca a las Escrituras. F.F. Bruce ha advertido muy ciertamente y ha dicho: hay un gran peligro cuando una vez que nos hemos adherido a una escuela particular de pensamiento o adoptado un sistema particular de teología de leer la Biblia, a la luz de esa escuela o sistema y buscar sus características distintivas en lo que leemos. Estoy 100% de acuerdo con lo que dice F.F. Bruce. Hay un gran peligro en adherirnos a una escuela particular de pensamiento y adoptar su sistema particular de teología, porque eso nos limita a que nosotros podamos investigar, deducir, reflexionar, pensar, etc. Usted debe ser capaz de sacar sus propias conclusiones en relación a todos los temas que vamos desarrollando. Un segundo peligro, quizás mayor, es el de aceptar una teoría acerca del modelo de la revelación divina sin siquiera reconocerlo como teoría o como idea.
o sin buscar otras teorías o otras ideas para ver cuál teoría o idea acomoda mejor la información bíblica. Con frecuencia, por ejemplo, los que han recibido la enseñanza en una iglesia que adopta una de esas posiciones no están al tanto que la posición es una idea, una teoría, o que hay otros modos de organizar la información bíblica. Por ejemplo, seamos honestos, nosotros que venimos de escuelas dispensacionalistas, ¿alguna vez dentro del dispensacionalismo le tocaron a usted la teología del pacto? Creo que nunca. A mí por lo menos nunca. Nunca me la dijeron. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es un real peligro para nuestras vidas, para la vida de crecimiento de la iglesia también. Avancemos. Yo sé que hasta aquí te han salido un montón de preguntas. Anótalas en una hoja, en un cuaderno, anótalas sin ningún problema y el sábado en clase las podemos responder. La primera teología que vamos a ver, o mejor, la primera idea de acercamiento a la Biblia que vamos a ver se llama teologías que no son teologías. Los teólogos liberales ven típicamente las escrituras como un producto del desarrollo evolutivo de la religión de Israel. A medida que la conciencia religiosa de Israel se volvió más complicada, así se volvió su teología. Consecuentemente, los teólogos liberales ven en las escrituras una variedad de teologías, escritos que reflejan distintos niveles de complicación teológica, algunas veces en conflicto entre ellas. En vez de ver la Biblia como la verdad revelada de Dios al hombre, ellos creen que las escrituras son los pensamientos del hombre acerca de Dios. ¡Qué tremendo! Esto sí que es potente, hermanos. Porque hoy tenemos que entender que muchas de nuestras iglesias se sustentan o su acercamiento a la Biblia es en virtud a este pensamiento, que las escrituras son los pensamientos del hombre acerca de Dios, y no que la Biblia es la verdad revelada de Dios al hombre. Como los pensamientos del hombre cambian con el tiempo, ellos creen que las escrituras revelan una serie de ideas y movimientos teológicos en desarrollo en vez de una teología unificada. Qué doloroso es saber que existe esta realidad en nuestras iglesias. Por tanto, tienden a ver la historia bíblica como discontinua, con menor énfasis en la continuidad. El libro de E.W. Parson, The Religion of the New Testament, la religión en el Nuevo Testamento, es un ejemplo de la aplicación de este tipo de teoría al Nuevo Testamento. Si logra conseguirlo, por favor, lea algunos capítulos o algunas frases o algunas cosas de este libro y se va a dar cuenta hacia dónde apunta. Esta es la primera idea o acercamiento a la Biblia o teoría. Teologías que no son teologías. O sea, todo descansa en nosotros, los seres humanos. Dios no tiene nada que ver en todo esto. Y sin duda que menos el acercamiento de ellos va a ser unificado, va a ser discontinuo, no va a ser continuidad. No hay una continuidad en la historia bíblica, sino que hay discontinuidad. Eso es lo que apunta esta idea o teoría. Una segunda, y ya más conocida, es la que todos nosotros conocemos como el dispensacionalismo. Otra idea que coloca su énfasis en la discontinuidad y menos énfasis en la continuidad es el dispensacionalismo. Mientras los teólogos liberales ven la discontinuidad en el relato bíblico como un reflejo de las luchas del hombre para entender a Dios, los dispensacionalistas son casi siempre ortodoxos en su punto de vista de la inspiración, creyendo que cualquier discontinuidad en el modelo de la historia de la salvación es porque Dios quiso que así fuera. El dispensacionalismo es una de esas teorías que la gente o la toma o la deja. Pocos son los que toman una posición neutral. Se le ha llamado la clave para dividir bien las escrituras. Y por otra parte, la más peligrosa herejía que se halla en la actualidad en círculos cristianos. O se le toma o se le deja al dispensacionalismo.
Por eso hoy día vemos también algunos personajes reformados como John MacArthur siendo dispensacionalistas progresistas. Porque aparte del dispensacionalismo a través del tiempo ha sufrido varios cambios, varias evoluciones, como pudiéramos decir, ¿cierto? Siguiendo un poco la línea de su pensamiento. Varios cambios ha recibido a través del tiempo. Por ende, John MacArthur, al leer Martin Lloyd-Jones, él dice que ha ido cambiando su dispensacionalismo y hoy día él es un dispensacionalista progresista. Avancemos, sigamos en esto. No voy a gastar tiempo en explicar las diferentes dispensaciones o dispensacionalismo que hay, el progresista, el clásico, etcétera. No voy a gastar tiempo en eso, la verdad. Ustedes, si quieren, búsquenlo un poquito. Una dispensación fue definida por Scofield como un periodo de tiempo durante el cual el hombre es probado respecto a su obediencia a alguna revelación específica de la voluntad de Dios. Eso, a grandes rasgos, dice Scofield, es una dispensación. Es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es probado respecto a su obediencia a alguna revelación específica de la voluntad de Dios. El modelo de la historia de la salvación se ve como 3 pasos regularmente o recurrentemente. Como 3 pasos recurrentes. ¿Cuáles son? Primero, Dios da al hombre una cantidad específica de responsabilidades o patrones para que obedezca. Segundo, el hombre falla en vivir de acuerdo con esas responsabilidades. Y tercero, Dios responde en misericordia al dar una cantidad diferente de responsabilidades, es decir, una nueva dispensación. Esos son los 3 pasos regularmente recurrentes del dispensacionalismo. Aparte de las otras divisiones teológicas que tiene, que ya ustedes las conocen, ¿cierto? Que lo vimos. Los dispensacionalistas reconocen entre 4 y 9 dispensaciones. El número usual es 7 u 8 si se considera el periodo de la tribulación una dispensación aparte. La siguiente descripción de las 7 dispensaciones resumidas por Charles Ryrie es típica, pero hay muchas variantes dentro de esta escuela. No confundir con Juan Carlos Ryrie, ¿ok? Que ese es reformado, este es dispensacionalista, ¿ok? La primera es la dispensación de la inocencia o libertad. Esta dispensación incluye el tiempo en que Adán y Eva estaban en un estado de inocencia antes de la caída y terminó cuando ellos pecaron mediante la desobediencia. Se describe desde Génesis 1.28 hasta el 3.6 de Génesis. Hasta ahí dura la dispensación de la inocencia. Después viene la dispensación de la conciencia. Durante ese periodo, la obediencia a los dictados de la conciencia era la principal responsabilidad de mayordomía del hombre. Terminó cuando el hombre incrementó cada vez más su maldad y Dios lo envió juicio mediante el diluvio. Esa dispensación se describe en Génesis 4.1 hasta Génesis 8.14. Después viene la dispensación del gobierno civil o humano. Durante esta dispensación, Dios dio al hombre el derecho de la pena capital, implicando con esto el derecho a desarrollar el gobierno humano. En vez de diseminarse y llenar la tierra, el hombre expresó su rebelión al edificar la Torre de Babel. El juicio de Dios llegó mediante la confusión de las lenguas. Ese periodo se describe en Génesis 8.15 hasta el 11.19. La siguiente dispensación es la dispensación de la promesa. Este intervalo cubrió la época de los patriarcas y recibe ese nombre por la promesa de Dios a Abraham de una tierra y de subsecuentes bendiciones. La desobediencia de Jacob al dejar la tierra prometida e irse a Egipto resultó en esclavitud. Se describe este periodo en Génesis 11.10 hasta Éxodo 18.27. La dispensación de la ley mosaica. Este periodo se extiende desde Moisés hasta la muerte de Cristo.
Durante este tiempo, Dios dio mandamientos que cubrían todas las fases y actividades de la vida. La falla de Israel de permanecer en tales mandamientos llevó a la división del reino y a la esclavitud. La dispensación de la ley se describe en Éxodo 18:28 hasta Hechos 1:26. Sexta dispensación, la dispensación de la gracia. Durante este periodo, que incluye el presente, la responsabilidad del hombre es aceptar el don de justicia de Dios. Esta edad termina con el rechazo del hombre del don de gracia de Dios, conduciendo a la tribulación. La dispensación de la gracia se describe en Hechos 2:1 hasta Apocalipsis 19:21. Y por último, la dispensación del milenio. Durante el reino milenario, la responsabilidad del hombre será la obediencia al gobierno personal de Cristo. Al final de ese periodo estallará una rebelión y finalizará en el juicio final. El pasaje mejor conocido que describe ese periodo es Apocalipsis 20. Uno puede decir muchas cosas de los dispensacionalistas. Sin duda que una de las mayores cosas que uno puede decir de ellos es que tienen mucha imaginación para crearse todo este sistema interpretativo o de acercamiento a las escrituras. Pero no lo critiquemos, profundicemos un poco más y veamos qué más ven ellos y enseñan y cuáles son los conflictos que se generan también en el dispensacionalismo, para que seamos justos también y permitamos que cada uno de nosotros pueda tener una conciencia de esta realidad. Uno de los puntos de diferencia es así: las regulaciones dispensacionales representan varios medios de salvación, o si son directrices para la vida de obediencia después de la salvación. Eso es un punto de diferencia. Las regulaciones dispensacionales representan varios medios de salvación, o en la práctica es uno solo, ¿cierto? Son directrices para la vida de obediencia después de la salvación. ¿Cuál de las dos es? Esa es la disyuntiva que nos deja principalmente el dispensacionalismo. Otra creencia común entre los dispensacionalistas es que la dispensación de la ley y de la gracia representan distintos medios de salvación. Fíjense, distintos medios de salvación. Esta creencia se basa en parte en algunas de las notas de la Biblia anotada de Scofield. Por ejemplo, la nota que acompaña a Juan 1:17, fíjense cómo declara en la Biblia anotada de Scofield. Dice: como una dispensación, la gracia comienza con la muerte y resurrección de Cristo. Ahí ponen ciertos textos bíblicos. El punto de prueba ya no es la obediencia legal como la condición de salvación, sino la aceptación o el rechazo de Cristo, con buenas obras como el fruto de la salvación. ¿Se dan cuenta? Es potente. Una salvación por obras y otra salvación por gracia. Pero al final y al cabo, para el punto de vista dispensacional, ambas, ya sea por obras o por gracia, siempre es el hombre el responsable. Nunca es Dios responsable de la salvación del hombre. Sin embargo, la mayoría de los dispensacionalistas estarían de acuerdo con Riere en que, fíjese lo que escribe este otro dispensacionalista. Miren lo que dice: la base de la salvación en todas las dispensaciones es la muerte de Cristo. El requisito en cada dispensación es la fe. El objeto de la fe en cada dispensación es Dios. El contenido de la fe cambia en las diversas dispensaciones. Totalmente contrario a lo que dice Scofield. Scofield plantea otro tipo de dispensacionalismo. Pero la mayoría de los teólogos dispensacionalistas, el cambio primario entre las dispensaciones no está en los medios de salvación, sino en las especificaciones para la vida obediente que sigue a las personas que se comprometen a aceptar la salvación de Dios. Fíjense todas estas ramificaciones que tiene el dispensacionalismo. Otro punto de desacuerdo y a menudo de mucha ambigüedad es el grado de pertinencia que los mandamientos dados en una dispensación tienen para los creyentes de otra dispensación. En un extremo, pudiera estar el punto de vista de Charles Cook, que dice: en el Antiguo Testamento
no hay una sola oración que se aplique al creyente como una regla de fe y conducta. No hay un solo mandamiento que se aplique a él, como no hay una sola promesa dada para él de primera mano, salvo lo que se incluyó en el amplio plan de redención, como se enseñó en el símbolo y profecía. Eso es lo que dice Charles Cook, que en el Antiguo Testamento no hay una sola oración que se aplique al creyente como una regla de fe y conducta, etc. Otro gran desacuerdo y ambigüedad que tiene el dispensacionalismo, que aún no saben resolverlo. Y aunque muchos otros escritores dispensacionalistas han hecho declaraciones similares, probablemente la mayoría de los teólogos dispensacionalistas contemporáneos vean más continuidad entre las dispensaciones que Cook, por ejemplo. Charles Cook declara: la mayoría de los teólogos que sostienen esta posición afirman que en el progreso de la revelación la voluntad de Dios se manifiesta en diversos sistemas de gobierno. En vez de acabarse como un principio, más bien se desarrollan o evolucionan en el próximo sistema. Fíjense qué potente es el tema. No hay acuerdo ni siquiera entre ellos. Ellos mismos no están de acuerdo en cómo se desarrollan y cómo se unen las diferentes dispensaciones. En mi humilde opinión, uno de los mayores desafíos que enfrentan los dispensacionalistas hoy es el desarrollo de una posición que especifique con claridad cómo los mandamientos de una dispensación anterior se aplican a los creyentes en las sucesivas. Esa es mi humilde opinión. No hay forma de que los dispensacionalistas hoy día expliquen de una forma específica cómo se aplica a los creyentes de las sucesivas dispensaciones. ¿Cómo se aplica eso? El mayor desafío para ellos es eso, el desarrollo de una posición que especifique con claridad cómo los mandamientos de una dispensación anterior se aplican a los creyentes en las sucesivas. Ellos no pueden responder, ellos no responden ante eso porque no tienen cómo responder. Es claro que si la idea dispensacional es correcta, entonces representa una poderosa herramienta hermenéutica y una herramienta crucial si uno va a interpretar las promesas bíblicas y los mandamientos correctamente. Por otra parte, si la idea dispensacional es incorrecta, entonces la persona que enseña tales distinciones pudiera estar en serio peligro de traer el juicio de Mateo 5:19 sobre sí. Y eso es importante entenderlo. Una tercera posición, y ya vamos terminando, una tercera posición o una tercera idea es la idea luterana. Lutero creyó que para una apropiada comprensión de las Escrituras debemos distinguir cuidadosamente entre dos verdades de las Escrituras, paralelas y siempre presentes: la ley y el Evangelio. La ley se refiere a Dios en su aborrecimiento del pecado, su juicio, su ira. El Evangelio se refiere a Dios en su gracia, su amor y su salvación. Un modo de distinguir entre la ley y el Evangelio es preguntarnos: ¿está esto hablándome de juicio? Si es así, eso es ley. En contraste, si un pasaje trae consuelo, es el Evangelio. Así es el acercamiento que tienen los luteranos a las Escrituras. Empleando este criterio, determine si los siguientes pasajes debieran considerarse ley o Evangelio. Hagamos un ejercicio práctico. Fíjese en estos pasajes. Versículo 1, Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Segundo pasaje, Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y Juan 3:36.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Piense un poco. El 1, ¿qué es lo que es? ¿Ley o evangelio? El 2, ¿es ley o evangelio? Y el 3, ¿es ley o evangelio? ¿Cuál de las tres? ¿Cuál sería su respuesta? Piense un segundo. Bueno, aquí tengo la respuesta. Ahí está. El 1 es evangelio, el 2 es ley y el 3 evangelio y ley. Ambas cosas están en ese. Para los teólogos luteranos, la ley y el evangelio revelan dos aspectos integrales de la personalidad de Dios: su santidad y su gracia. De ese modo, ellos ven la ley y el evangelio como partes inseparables del plan de la historia de la salvación, desde la historia del pecado de Adán y Eva hasta el final del milenio. La ley y el evangelio tienen propósitos continuos en la vida de los creyentes y los no creyentes. Al que no es creyente, la ley lo condena, acusa y le muestra su necesidad del Señor. Al creyente, la ley le sigue mostrando la necesidad de la gracia y le da directrices para la vida diaria. El Evangelio le muestra al no creyente un camino para escapar de la condenación. Al creyente le sirve como una motivación para guardar la ley moral de Dios. Qué interesante. A mí me gusta mucho este acercamiento de los luteranos. Me gusta y lo aplico. Estoy de acuerdo con ellos también. Me gusta este modelo también. Me gusta. Y creo que en este punto uno pudiera decir que hay, de los que vamos a ver, porque faltan todavía dos más, de los que vamos a ver, creo que tranquilamente pudiéramos hacer una mezcla. Una mezcla que nos permita equilibrio, sin duda, y no poner de nuestra cosecha, sino que pudiéramos tomar diferentes aspectos del uno y del otro y hacer un buen panorama de acercamiento a las Escrituras. Yo por lo menos no tengo temor en hacer eso. La cuidadosa distinción entre la ley y el evangelio, pero el mandamiento de los dos ha sido una importante herramienta y distintivo de la predicación ortodoxa luterana. Y sin duda, y repito esta parte, el distintivo de la predicación ortodoxa luterana. Hoy en día el mundo luterano está muy influenciado por el liberalismo. Son muy pocos los luteranos ortodoxos. Si ustedes quieren algún libro sobre la división de la ley y el evangelio, cuál es la visión luterana, tengo un libro en PDF muy bueno, y que ahí ustedes lo pueden leer y van a darse cuenta cómo es una predicación o una enseñanza desde la perspectiva luterana, y que es realmente precioso para el cuerpo de Cristo, cómo trae luz de la ley y del evangelio en un mismo sermón, en una misma palabra que despierta los corazones. A algunos los va a acusar, obviamente, a los no creyentes; a los creyentes los va a despertar a amar mucho más al Señor. La posición luterana pone un fuerte énfasis en la continuidad. Dios continúa respondiendo al hombre con la ley y con la gracia, como lo ha hecho desde el comienzo de la historia de la humanidad. La ley y la gracia no son dos diferentes épocas en los tratos de Dios con el hombre, sino partes integrales de todas sus relaciones. A mí me gusta mucho esta visión luterana del acercamiento a la Biblia. Realmente lo reconozco, tengo que reconocerlo, me gusta mucho. Es más, tú puedes tener una visión reformada del acercamiento a la Biblia en el sentido de la teología del pacto y aplicar la visión luterana tranquilamente. Y creo que incluso esta otra que viene también la pudiéramos aplicar para el desarrollo de una buena exégesis en la palabra del Señor. Vamos a la siguiente. El modo hipeginético. El nombre es medio raro, ¿cierto? Yo me imagino estarse pensando, ¿qué locura es esto? Bueno, el epigenético tiene que ver y se saca desde la concepción de la biología. Y aquí lo voy a explicar un poquito. La idea epigenética ve la revelación divina como análoga al crecimiento de un árbol desde una semilla.
a una planta de vivero, a un arbolito y luego a un árbol completamente crecido. Sería mejor hablar quizás de otra perspectiva que ya lo voy a mencionar. Podríamos haberle cambiado el nombre, pero lo quise poner con este término para que conocieran el nombre técnico. Se puede contrastar ese concepto con uno que semeja a la revelación divina, a la construcción de una catedral pieza por pieza. Una catedral, cuando está a medio construir, es una catedral imperfecta. Un árbol, cuando está a la mitad de su crecimiento, es un árbol perfecto. La teoría epigenética ve el autodescubrimiento de Dios como nunca siendo imperfecto o errado, aun cuando posteriores manifestaciones puedan agregar posterior información. No se ha empleado ampliamente el término epigenético para describir ese concepto de la revelación divina. Se menciona frecuentemente con otros términos, tales como la unidad orgánica. Y ahí sí suena un poco más lógica, ¿cierto? Ocuparla. Desde la otra perspectiva suena como a secta, ¿cierto? Hablemos entonces de la idea orgánica de las Escrituras, donde orgánica se refiere al concepto del crecimiento vivo, el concepto de la revelación progresiva, que es sostenida casi unánimemente por los eruditos evangélicos, es muy consecuente con la idea epigenética. La revelación progresiva es el concepto de que la revelación de Dios gradualmente incrementó en claridad y plenitud como fue revelado con el tiempo. Como un árbol incrementa su tronco, sus raíces y sus ramas con el tiempo. Recuerden, Adán no tenía la misma luz de Cristo que la que tenía Abraham, que la que tenía Moisés, que la que tenía David. Nosotros no tenemos la misma luz de Cristo que tenían ellos, nosotros tenemos más luz de Cristo. Eso se llama revelación progresiva, o sea, un acercamiento orgánico a las Escrituras. Entender que cada contexto y cada tiempo tiene más luz de las Escrituras, producto de esta revelación progresiva, que va progresando. Como el trono y las ramas de un árbol pueden crecer en varias direcciones a la vez, así también los conceptos de Dios, Cristo, salvación y la naturaleza del hombre crecen concurrentemente conforme progresa la revelación de Dios. En algunos aspectos puede verse el modelo epigenético como un cambio intermedio entre el dispensacionalismo y la teología del pacto. Los teólogos del pacto a menudo critican a los dispensacionalistas por minimizar la unidad esencial de las Escrituras. Los dispensacionalistas alegan que los teólogos del pacto no logran mantener distinciones importantes que deben mantenerse, como por ejemplo la diferencia entre Israel y la Iglesia. Un modelo que responde a ambas críticas debiera recalcar la unidad de la historia de la salvación, pero también permitir las diferencias válidas. El modelo epigenético, con su tronco unificado, pero con su variedad de ramas, proporciona ese equilibrio que se hace interesante, muy interesante. Así que es importante descubrir estos conceptos también. Kaiser sugiere que el concepto de la promesa de Dios debe servir como el concepto organizativo central dentro del modelo epigenético. Él describe la promesa como el compromiso de Dios de hacer o ser algo por los israelitas del Antiguo Testamento, luego por los futuros israelitas y con el tiempo por todas las naciones. La promesa entonces se extiende del pasado al presente y al futuro. La promesa llega a ser más definida y diferenciada. Las ramas de la promesa incluyen, fíjense en esto, pongan atención en esto, bendiciones materiales para todos los hombres y los animales, una semilla especial para la humanidad, una tierra para la nación elegida, bendiciones espirituales para todas las naciones, una liberación nacional de la esclavitud, una dinastía permanente y un reino que algún día alcanzará dominio universal. Y por último, un perdón del pecado y otras. Qué interesante, hermanos. Ahora, Kaiser, en la práctica, es un calvinista moderado. ¿Qué quiere decir que sea un calvinista moderado?
que él cree en 3 puntos, no cree en los 5. Aquí no está la discusión de si los 5 o los 3 puntos. Lo que quiero acentuar con esto es que tanto el modelo luterano como el modelo orgánico y la teología del pacto las pudiéramos usar de forma sinónimas, o mejor dicho, interactuar con ellas. Pudiéramos trabajar con la teología del pacto, con el modelo orgánico y con la idea luterana de acercamiento a la Biblia sin ningún problema. Sin ningún problema, hermanos, y no estaríamos cayendo en ninguna herejía. Y sería muy útil nuestro trabajo teológico. Si nos cerramos a cualquier otra posición, estamos cerrando la posibilidad de descubrir mayor información en relación a lo que Dios nos quiere mostrar y enseñar. Nos estamos limitando solos. La doctrina de la promesa no es el único principio organizativo central que pudiera sugerirse por el modelo epigenético o orgánico. Los luteranos probablemente querrían sugerir que Cristo es el concepto central. Barton Payne pudiera haber sugerido el testamento de Dios como un candidato. Otros pudieran sugerir la gracia de Dios en todas sus manifestaciones como una posibilidad. Cualquiera de los puntos que podamos poner como concepto central, y ahí yo me aferro a la teología del pacto. El reino, el pacto y el mediador como los ítems centrales, como los conceptos centrales de todas las escrituras. Pero también debo reconocer la revelación progresiva, orgánica, mayor luz de Cristo hoy que antes. Y por otro lado, no puedo descuidar ni dejar de lado la ley y la gracia, que son conceptos centrales también dentro de las escrituras, pero no centrales sobre estos 3 principales, que es reino, pacto y mediador. Así que, queridos hermanos, con esto voy a estar terminando este video de la clase de hoy día. Les voy a subir el cuestionario también en un ratito más. Va a estar el cuestionario también ahí en la plataforma. El sábado tienen clases normales, ¿ok? Hay clases normales. No hay cambio de día, de hora, de nada. Se hace la clase normalmente. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y espero que esto les haya despertado el bichito, les haya despertado el corazón. Dios les bendiga, hermanos, y que la gracia del Señor Jesús abunde en ustedes. Gracia y paz para cada uno de ustedes.